Este día quiero compartirles, y quisiera por favor que vayamos a Segunda de Crónicas, un verso muy conocido, pero quiero dejarlo ahí como una antesala a lo que quiero llegar en esta mañana. Ténganlo ahí, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Voy a leer los versos 12 hasta el verso 22. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 7, desde el 12 hasta el 22. Pero ténganlo ahí. Y abramos nuestras Biblias también, por favor, en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 23. Mientras estaba orando al Señor y estaba preparando más, vinieron dos veces la repetición en el libro de Jeremías de estas dos frases, o estas dos versos, dos versículos, mejor dicho. Jeremías capítulo 23, versículo 19 al 20, si lo tienen, por favor, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 23, versos 19 al 20, dice de esta manera: el huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Vamos por favor a Jeremías capítulo 30, versículos 23 y 24, y dice algo muy similar. Dice: la tempestad del Señor ha estallado con furor, una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Es una palabra que vino dos veces cuando estaba leyendo el libro de Jeremías y empezaba a leerlo bastante, y de pronto me llevó a la coordinación de dos versos que están distintos, el capítulo 23 y capítulo 30. Y esos dos versos, o esas dos palabras, me llamaron mucho la atención, hemos dicho estos dos versos, porque son similares. En el capítulo 23 está hablando del rey justo, y extiende esas dos palabras fuertes, dos versículos fuertes, que dice: el huracán del Señor se ha desatado con furor, y un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Wow. Y el versículo 20 dice: y la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Hermanos, Dios me hacía ver que muchas cosas va a acontecer con nosotros en nuestra nación. Va a acontecer, y hoy quiero hablarles, y permítame, miren, hoy no traje un bosquejo 100%, pero hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón algunas palabras, y que yo sé que quedarán grabadas, no tan solamente en la mente de ustedes, sino en lo que estamos haciendo la grabación. Pero hoy hablo como siervo de Dios, tan solamente como una voz que clama en el desierto. Los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos que se van a cumplir dentro del propósito de Dios. Y son propósitos de Dios, y no va a cesar hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Pero usted dirá: pastor, los sufrimientos y las cosas que estamos viviendo, entonces, ¿de qué son? Déjeme decirle algo. La Biblia dice, inclusive en el 30, dice: la tempestad del Señor ha estallado con furor. Tiempos que estamos viviendo sobre nuestra nación. Ecuador es una nación muy rica en muchas bendiciones. Ecuador es una nación que Dios la ha bendecido. Es más, para la gloria de Dios y en su gran amor, nos ha hecho partícipes de lo que hoy se está hablando en otros países en el mundo. Somos el ombligo del mundo. Somos una nación que por muchos años ha pasado escondida. Wow. Pero en ese anonimato Dios ha estado levantando un remanente de Dios, que espero en el amor de Dios que cada uno de los que estemos aquí seamos parte de ese remanente.
En el nombre de Jesús, hermano. Si usted, es más, quiero hablarle como siervo de Dios, voy a hablarle al espíritu de aquellos que están despiertos en este momento. Y no digo porque usted se está durmiendo, digo por el espíritu que está despierto en esta mañana, y entienda lo que le estoy hablando en esta mañana en el nombre de Jesús. Definitivamente los tiempos que estamos aquí viendo es por las tempestades de Dios que dice su palabra, ha estallado con furor. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, nuestra nación es riquísima en muchas cosas, aunque somos pequeños, y aún Israel es más pequeño que nosotros y es una potencia mundial, nosotros que tenemos más expansión de Israel no lo tenemos, esa potencia mundial, pero Dios nos ha bendecido con un lugar específico y inclusive profético para estos tiempos a nivel de muchas naciones. Y el Espíritu Santo está moviendo muchas cosas. Y es más, digo en el Espíritu Santo que Dios, el propósito de Dios es que todo esto que está estallando es para el cumplimiento de lo que Dios quiere para nuestra nación. Se ha dicho proféticamente sobre los años y sobre los tiempos pasados que de esta nación van a salir muchos hombres y mujeres, siervos de Dios, a otros países, no a aventurarse, no a pasar el tiempo, no a pasear tan solamente, y digo eso como último espacio, sino es para extender el reino de los cielos, pero más que aquello, es para levantar a aquellos que en su momento fueron encendidos con el fuego de Dios y fueron enviados a otras naciones a este lugar para levantar cimientos, pero que en un tiempo se apagaron. Sobre eso Dios está hablando a nosotros. Y dice la Biblia, una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque si bien es cierto, hay tanta maldad y va a existir hasta el final, la Biblia habla claramente que cuando Dios establece su trono y sus pies sobre un lugar, dice Dios que Él establece su justicia. Amén. Y la justicia de Dios va por encima de la justicia humana. Amén. Y cuando la justicia de Dios se establece en un lugar, empieza a desmoronarse todo. Y los criterios y pensamientos que establecen la gente como criterios correctos y justos se desvanecen ante la justicia de Dios. Amén. Por eso es importante, dice Dios, su ardiente ira no pasará. Bueno, no va a pasar. Pensamos y lloramos y nos desatamos porque Dios tenga misericordia, es verdad. Y porque justos pagan por injustos. Todas esas preguntas, hermanos, son difíciles de responder. Pero dice el Señor, Él no va a cesar hasta cumplir su propósito. Porque Dios es el Señor y es eterno y Él lo sabe todo y Él lo maneja todo. Y Él tiene el control de las cosas. Y aunque fuesen duras, yo le he pedido a Dios, prepara nuestro corazón para lo que está por acontecer. Porque puede que usted y yo hoy no nos están tocando, pero si tú y yo somos indiferentes a lo que está pasando, entonces estará más cerca que llegue a ti las consecuencias también. Por eso, como siervo de Dios, digo en esta mañana, hermanos, necesitamos responderle al Señor, porque definitivamente, dice el Señor aquí, se ha desatado sobre los malvados, hermanos, la ira de Dios. Porque hay muchas personas camufladas en medio de las cosas que están fraguando maldad, muestran aquellos, ahí es cuando pagan, nos dicen, ¿por qué pagan los justos por pecadores? Porque sencillamente hay muchos que tienen esa astucia en sus vidas, que fraguan y mueven a indefensos, y los indefensos van adelante y los que están atrás fraguando se quedan atrás. ¿Y quiénes son los primeros que mueren? Son los que están adelante. Es una estrategia que el mismo rey David en su tiempo, para querer alcanzar o tomar la mujer de uno de sus siervos, él hizo lo mismo. Mandó a un desvalido que era fiel y leal a su reino, lo mandó al frente para que muriese y él tomase y quedase con su esposa o con la esposa de él. Esos son corazones que en estos tiempos se están levantando, donde gente está teniendo corazones no tan buenos, donde camuflan los conocimientos, los conceptos y los intereses personales para irse en contra. No importa contra quiénes, para alcanzar lo que quieren. Pero en esta mañana el Señor ha dicho claramente, ardiente la ira del Señor no va a pasar. No va a pasar hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Y es más, hermano querido, hoy por hoy usted y yo no estamos entendiendo esto. Eso es verdad.
Y por eso Dios nos dice en esta mañana, a todos los que estamos aquí, todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Estamos en un tiempo, hermano, en un tiempo que se abre, en un tiempo que es verdad. Son como las tempestades, tienen un inicio y tienen un final. Pero este es un tiempo en el cual estamos ahora nosotros, hermano. Y en ese tiempo, dice el Señor, tú no vas a comprender todo lo que va a suceder dentro de eso como nación, ¿verdad? Hoy lo estamos viendo como nación, pero también como personas. Quiero que usted lo entienda. Hay tiempos en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Hay tiempos tal vez difíciles, pero esos tiempos tú no los vas a comprender hasta cuando pase el final. El final vas a entender, wow, que se cumple lo que Dios dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero tiene que llegar a bien. Si estuvo mal, no es la culpa de Dios, es tu consecuencia. Ahora, si Dios te pasa en otro caso esos tiempos, es porque tienes que ser formado en esos tiempos. Yo no sé, y digo esto, hay algunos que no han pasado el tiempo porque en el proceso se han rajado. Espero que de aquí no sea ninguno. Pero también oro para que algunos pasen por el proceso, porque es la única manera de hacerles entender que Dios está por encima de todo y que no acepta la injusticia. Y a veces pensamos que el obrar mal al desvalido es una injusticia. Permítame decirle que no es verdad tan solamente eso. Déjeme decirle que la iglesia se ha vuelto también un momento injusta en contra de las cosas de Dios. Injustas, ¿por qué? Quiero que vayamos por favor al libro de Oseas. El profeta Oseas estaba viviendo un tiempo tremendo. Y solo quiero tomar, pues el día jueves yo prediqué esta palabra y mencioné algunos puntos que el profeta Oseas estuvo viviendo. Y bueno, y para aquellos que en su momento apuntaron, lo voy a solamente a nombrar. Voy a dar los versos y usted los va a leer en su casa. En el amor de Dios se los pido. La primera fue el falto de conocimiento. Y mucha iglesia y mucho pueblo de Dios se conforma tan solamente con la asistencia y es falto de conocimiento cuando vienen los problemas. Cuando vienen los problemas sacas conclusiones y conceptos que en un momento tú los escuchaste, pero que nunca los has comprobado con la palabra y sustentado con la revelación del Espíritu Santo. Esos son los problemas que hoy la iglesia está cayendo en una injusticia tremenda en contra de Dios. Oseas capítulo 4 verso 6. Y ahí habla de la falta de conocimiento. Capítulo 5 de Oseas, ahí habla del orgullo. Y permítame decirle, la iglesia y el pueblo como tal de nuestra nación ha caído en un orgullo tremendo. Versículo 5 del capítulo 5, ahí habla de la soberbia y del orgullo. Porque hoy por hoy hay muchos que no quieren ser enseñados porque dicen, ¿quién me va a enseñar si yo sé más que otros? Eso es una soberbia y una altivez de corazón. Y la iglesia en un momento ha crecido. No, yo puedo hacer por mí mismo las cosas. No importa lo que pueda, yo creo que puedo. Es más, entramos en lo que hoy por hoy se está hablando, en el positivismo. En el estar declarando las palabras. Sí, es verdad. La Biblia dice que lo de confesar es con tu boca, eso se va a dar. Eso es verdad. Pero déjame decirte algo, hermano querido. No todo es por causa de lo que tú digas. La obediencia al Señor es más importante, hermano. Tu confesión va a ser fuerte en la medida en que tu obediencia sea más fuerte. Queremos la bendición de Dios, pero a veces somos orgullosos porque no nos queremos sujetar a los beneficios de Dios. Y necesitamos en estos tiempos, y escúcheme, la ira de Dios no va a cesar hasta cuando vea el propósito cumplido, hermano. Y el propósito de Dios es que tú y yo como iglesia tengamos su corazón y actuemos conforme a su corazón. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo hagamos lo que Él ha dicho, porque hoy por hoy se han establecido los preceptos, estatutos, decretos, ordenanzas para el pueblo de Dios. Pero hoy por hoy el pueblo se ha hecho de los oídos sordos y de las vistas que ya no ven lo que Dios está estableciendo. Y es por eso que hoy por hoy, hermano, déjeme decir algo. La consecuencia de una nación es producto de la debilidad de una iglesia que no se manifiesta. Y lo digo en el nombre de Jesús porque es verdad. La desunión de un pueblo es la manifestación de la desunión de una iglesia.
Porque, hermanos queridos, es verdad, decimos sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero quiero que lo veas del contexto mucho más profundo de ese verso. Nos justificamos, las maldades las justificamos, decir, es que hay mucha maldad, pero va a abundar la gracia. Hermano, la maldad no es la manifestación porque Dios quiso, la maldad es porque un día hombres y mujeres abrieron la puerta a la maldad y a Satanás e hicieron que las maldiciones lleguen y les alcancen. Por eso es. Y es tiempo de que nuestra nación y nuestro país esté, y nosotros como iglesia nos levantemos en unidad, en un mismo pensamiento, en un mismo sentido. Quiero avanzar un poco más. En Oseas, este profeta de Dios, hermanos, estaba viviendo los similares tiempos nuestros que estamos viviendo ahora, donde se está mercadeando la palabra, donde los sacerdotes, es verdad, los sacerdotes se vuelven a hacer cosas, a cumplir por dinero, claro está. Porque la iglesia, mejor dicho, porque el pueblo de Israel dejó de sustentar a sus siervos. Wow. Hoy por hoy están sacando un poco de conceptos que no tienen validez y que no tienen un sustento claro. Claro, es verdad, porque se dice ahí y sacan un texto fuera del contexto y entonces un pretexto para justificar lo que no quieren hacer. Se acabó. Pero, hermanos queridos, Oseas estaba viviendo en esos tiempos. ¿Qué más? Versículo capítulo 7, verso 8. Está la mundanalidad o las mezclas dentro. Y esta palabra es una palabra que continuamente Dios me ha llevado a repetirlo en estos cultos y en la iglesia en general. Porque déjame decirte, hermanos queridos, la mezcla es lo que Dios detesta. Dios, Jesús mismo lo dijo, basta una pizca de levadura para que leude toda la masa. Y hoy por hoy queremos hacer mezclas y no importa dónde estemos, con tal que no me pasa nada. Espérate que en el tiempo de Dios te va a llegar tu justicia. Y lo digo con firmeza porque sé que este mensaje lo va a escuchar mucha gente por medio del YouTube y lo va a ver. Y digo en el nombre de Jesús, o te corriges o la justicia de Dios va a llegar sobre ti. Y dice el Señor proféticamente, 2 veces lo ha repetido en capítulos diferentes, la ira de Dios no va a cesar hasta cumplir su propósito. Él ha dicho que te ama. Él dice claramente, y quiero que lo leas en Jeremías. Quiero que vayamos a Jeremías, el mismo Jeremías. Mira lo que dice el Señor. Y Él lo dice muy claro sobre su pueblo. Déjenme acordarme este verso. El capítulo 29 de Jeremías. Dice versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Pensamientos de bien. Pero el hombre se ha volcado en contra de Él. El hombre se ha ido en contra de Él. Y Jeremías también está viviendo tiempos de rebelión, donde la gente quiere hacer lo que bien le parece. Y es lo que estamos viviendo. Las consecuencias, hoy lloramos, sí es verdad, pero las consecuencias no se dan ahora porque eso fue ahorita. Las consecuencias son porque un día se sembró en de quitar a Dios de en medio de una nación, o quitar a Dios en medio de una iglesia. Porque esto es lo que está hablando José, está hablando a su pueblo también. Y existía en esos tiempos la mundanalidad. Oseas capítulo 7, verso 8. Las mezclas, Dios no le agrada, hermano, las mezclas. O eres radical o no, hermano. Si tú no crees y no estás bien, defínete en el nombre de Jesús. Yo le hablo a una iglesia que tiene años conociendo de Dios y no necesita pasar muchos años, porque todo aquel que se acerca a Dios, hermano, puede cambiar completamente. Necesitamos levantar una iglesia fiel, porque cuando tú te metas a una pelea de oración, ten cuidado, porque tienes muchas puertas abiertas y el maligno puede ir en contra de ti. Ay, pastor, entonces por eso no oro. Pues entonces, hermano, igual ante eso. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Orad está en modo imperativo, que es, en otras palabras, tú y yo tenemos la obligación de orar. Y tienes entonces la obligación de estar bien delante de Dios. Y tienes la obligación de estar correcto, porque si no, entonces con lo que tú estás orando se te va a venir a ti en contra de ti también. Y este es un mensaje muy fuerte, hermanos, yo creo. Es más, lo veí tan sutil hasta cuando empiezo a abrir esta palabra de Dios. Más adelante, Dios nos lleva
Oseas capítulo 11, verso 7, y ahí habla de la apostasía, donde la gente se mezcla, donde ya no hay una religión definida, todos somos iguales, porque todo hay un mismo Dios. Hermanos, es verdad, hay un solo Dios, pero no todos los que todo el mundo adora es el mismo Dios. Porque unos están adorando a la tierra, otros adoran al sol, otros adoran un poco de cosas, y no puede decir que es el mismo Dios. Dios es Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro más. No hay otro más. No podemos hacer mezclas con el sol, con la luna, con las estrellas. Dios nos guarde. Y Dios no es Dios de aquel que te permite hacer lo que hoy está pasando, que están confundiendo la gracia de Dios con el libertinaje. Dios nos guarde. Cuídate de ser un apóstata donde tú te mezclas con todo y el mismo. Somos como somos en Cristo Jesús. Capítulo 13, versículo 3. Ahí habla acerca de la idolatría. Y hermanos queridos, eso es un pecado que Dios siempre aborrece, hermano. Es un pecado que Dios detesta. Oseas capítulo 13, puedes leerlo del 1 hasta el 3. Es donde Dios aborrece completamente la idolatría, hermano. Y eso estaba viviendo el tiempo de Oseas. Y aún también Jeremías estaba en una situación tremenda, porque el Espíritu Santo le habla a Jeremías para que diga esta palabra claramente: ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. El propósito del corazón de Dios es que tú y yo como iglesia tengamos un mismo sentir, hermano. A veces pensamos porque ya estamos en la iglesia o estamos aquí, creemos que estamos bien. Déjame decirte algo: Dios no te está tomando lista si cumples o no en la iglesia. Dios te está viendo cómo está tu corazón en los momentos críticos que tenemos que vivir. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo respondes si te dejas mezclar? Si te empiezas a hacer cosas que no son de Dios. Si tu corazón se desvía de Dios y si tu deseo por Él se empieza a menguar, Dios va a juzgar tu corazón. En el nombre de Jesús, iglesia, yo creo que este es un mensaje muy necesario para estos tiempos, porque si tú y yo queremos interceder por nuestra nación, si tú y yo estamos viendo la injusticia en un pueblo, pregúntate entonces y mírate tú, ¿cómo está tu justicia para que pelees una justicia por el pueblo? ¿Me hago entender? Mi corazón ahora, haciendo a un lado, mi corazón de pastor, es que tengas cuidado, porque lo que tú emites y dices y tu justicia no está de acuerdo, ten cuidado, porque aquello con la cual tú estás luchando y pretendiendo pelear una justicia se vuelve en contra tuya. Hace tiempo estaba en el campo, yo estaba pequeño y había lo que se llama no sé si son las vizcañas o las avispas, pero eran pequeñitas. En el campo hay distintas abejas, hay vizcañas, hay abejas león, abejas la de cubo, que son las negras, hay las tigrillos, hay un sinnúmero, hermano, de abejas como tal, avispones. Wow, eso es terrible. Y estas vizcañas, yo creo que era porque yo quería coger un mango, yo quería coger el fruto, y esas me estaban estorbando. Las tiro abajo, hermano. Santo el Señor. Esa bandida te persigue hasta donde tú vayas. Si no corre, te alcanza. De ahí no les digo más que nosotros. Así el enemigo actúa. Tú le quieres derribar lo que tú crees que debe ser. Prepárate entonces, hermano. No pretendas que el enemigo se quede quieto. Inclusive esta oración que hicimos ahora de la mañana. Y te lo digo como siervo de Dios, no tengas temor, solo sí, ten tu vida completamente cerrada y cubierta bajo la sombra de Jesucristo. Por eso usted dirá: pastor, yo por eso ni oro por nadie. ¡Wow! ¡Qué carnal, hermano! Es que para no meterme en problemas, pastor. ¡Qué cobarde! Permítame decirlo de esa manera. Pero no es el deseo de Dios de esa manera. El deseo de Dios es que tú y yo estemos a cuentas con Él.
Y estas palabras me estaban tomando mi corazón toda la madrugada. Y yo creo que me he levantado nuevamente revisando esto y diciendo: Dios, solo te pido que nos prepares, porque hay cosas que Dios determina hacer, y aunque tu oración sea firme, Él lo va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí claramente: todo esto lo van a comprender ustedes al final de los tiempos. Al final. Entonces, pastor, ya no oremos para que cambie el cuarto, que venga lo que venga. Tampoco es así, hermano. Porque a lo mejor Dios quiere despertarte para que estés en la brecha y hagas vallado en el nombre de Jesús. Y no claudiques, pero esto te inquieta a vivir una vida de integridad y te aleje del pecado. Para eso fue todo el problema de Paul, para mí volverme a Él. Pues puede que sí, hermano. Puede que sí. Puede que sí. Dios hizo toda esta película y toda esta escena para que tu corazón se vuelva a Él, porque no hay otra manera de que te vuelvas a Él. Y a veces hace Dios escenas tremendas para que te vuelvas a Él. Yo a veces digo: iglesia de Cristo, ¿estás dispuesta a ceder tu dureza de corazón, tu orgullo, a buscar verdaderamente a Dios, a dejar esa vida que llevas, que crees que está bien, y como no te ha pasado nada, todo está bien? En estas semanas mi clamor me llevó al Señor a orar de una manera por la iglesia, que yo mismo era como que yo digo: Señor, me estoy tirando la soga al cuello. Pero hermano querido, es que la necesidad urgente. Y de pronto Dios viene y dice: la tempestad. Wow, me dejó plasmado. Porque Dios está empecinado en limpiar su iglesia y el cuerpo de Cristo y preparar ese remanente. ¿Cuántos somos ese remanente? Amén. Por eso cierro los ojos, para que no vean a nadie, hermano. Los que no dijeron amén, no importa. ¿Y cuántos son los remanentes del Señor? Amén. Y santo el Señor. No se preocupe, no los vi el resto. Aleluya. Jeremías no era la excepción. Ezequiel, por favor, abran sus Biblias en Ezequiel. Y Ezequiel también estaba experimentando una situación muy difícil. Ezequiel también fue levantado, capítulo 20. Hay una rebelión, hay un pueblo fuerte, pero Dios dijo claramente, el verso 38 dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabéis que yo soy Jehová. Yo no sé quién no entrará de nosotros aquí por causa de una rebelión, pero lo que yo sí te puedo decir, hermanos queridos, y ahora sí vayamos por favor a Segunda de Crónicas. Lo que yo sí te puedo decir, hermanos queridos, libro de Crónicas, capítulo 7, que es el verso que les dije, lo tengan al principio. Dice el Señor, versículo 12 en adelante: el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración. Wow. ¿Qué dice ahí? Por eso no dejes de orar, hermano. No dejes de clamar. Dice: he escuchado tu oración. He escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. He escogido este templo. Estamos hablando de que en estos momentos en Israel, Salomón fue destinado para levantar el templo que en el corazón de David quería para Dios. Pero Dios le dijo: tú no me lo vas a levantar, tú no lo vas a crear, tú no lo vas a construir, tú no, porque tú has derramado mucha sangre. Tu descendencia lo va a hacer, tu hijo lo va a hacer, él lo va a hacer. Y Salomón en estos tiempos es levantado y Dios le da la bendición de que levante este templo. Y hermanos queridos, Dios le dice: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. ¡Wow! Y quiero que lo tengan allí, por favor, abran sus Biblias. Acompáñenme a Isaías capítulo 60.
Y Dios nos dice ahora este verso para nosotros, y escúcheme, son palabras que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Y dice claramente, versículo 7, y escúchame, iglesia Montebrón, en ti se reunirán todos los rebaños de Cedar, te servirán los carneros de Nebayot, subirán como ofrendas agradables sobre mi altar, y yo embelleceré mi templo glorioso. Aleluya. Dios se va a encargar de embellecer este templo y este lugar, que hoy es momentáneo en este lugar, pero que Dios nos va a llevar a un lugar mejor y mayor. Lo creo así. Versículo 13 dice, te llegará la gloria del Líbano, con el ciprés, el olmo y el abeto, para embellecer el lugar de mi santuario. Aleluya. Glorificaré el lugar donde reposan mis pies. Aleluya. Y si dice el Señor, hermano querido, hablándolo como iglesia por lugar, dejemos que Dios se establezca y Él lo va a hacer. Pero como personas, recuerden que somos templo de Dios. Él va a embellecer su templo. Aleluya. Por eso es que Él no va a cesar hasta cumplir su propósito. Sobre tras que tú llegar a tocar fondo en tu vida, no lo sé. Hay gente que su corazón es muy dura. Yo sí he visto gente con un corazón endurecido. Y a veces yo digo, Padre, yo boto lágrimas que no me pertenecen. Pero ese es el corazón de aquellos que hemos decidido servir al Señor. Iglesia Montebrón, no endurezcas tu corazón. Si Dios te está llamando, no lo endurezcas. Si Dios te llama a una intimidad con Él, no le endurezcas tu corazón. Respóndele. Porque Él ha dicho, como dice aquí, yo embelleceré mi templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Él va a hacerlo. Y si Él lo va a hacer, no va a agradarle las cosas negativas y oscuras que tú tengas en tu vida. Va a tener que destruirlo. Y a lo mejor va a tener que sacarlo de la luz. Él va a embellecer tu santuario. Y Él va a glorificarte, o Él va a glorificar el lugar donde reposan sus pies. Y la Biblia dice en Salmos que donde Él asienta sus pies, ese es el trono de su justicia. Los pies de Dios se establecen en el trono de justicia. Volvamos por favor a Segunda de Crónicas. Y dice la Biblia claramente, cuando yo, versículo 13, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Escúchame lo que dice Dios. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, dice Dios, y atento mis oídos a las oraciones que se elevan en este lugar. Desde tu interior, dice el Señor, que Él va a escuchar tu oración en tu tabernáculo, en tu vida como templo del Espíritu Santo. Él te va a escuchar, pero si tú dejas, claramente dice aquí, tú dices, te humillas ante Él y oras y le buscas y abandonas tu mala conducta, entonces Dios te va a escuchar. A veces pensamos que eso tiene que ser ahí, porque ahí lo busqué. Deja que Dios haga su obra. A veces unos tienen que pasar un proceso largo, a veces otros fáciles u otros así. Pero esa es la voluntad de Dios, hermano. Todo depende de quién tú eres, porque Dios te trajo aquí a esta tierra con un propósito eterno. Yo no sé cuál sea tu propósito, tu llamado aquí. Yo le decía a mis hijos, si Dios me llamó aquí para tan solamente levantar a uno o a cuantos aquí y se conviertan y verdaderamente a Dios y llenen el cumplimiento de su destino profético, y esa es mi misión, entonces hasta ese día estaré. Yo le decía a Dios, cumple tu propósito en mí. No quiero más otra cosa, sino su propósito en mí. Nada más. No necesito pedir más cosas, si a veces con el propósito de Dios nos dura toda la vida.
¿Me explico? ¿Para qué pides más propósito? Preocúpate en cumplir tu propósito. Y si eso te alcanza para pedir más propósitos, ¡gloria al Señor! Pero déjame decirte que los propósitos de Dios tienen inicio y fin sobre esta tierra. Pero dentro de esos propósitos hay muchas cosas que deben ser tratadas. Y a veces duran la vida por causa del corazón del hombre. Así que Dios te dice: yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré bien abiertos mis ojos. Hermanos, la Biblia dice en el Salmos, creo 34, dice claramente que Dios mira de lejos, ¿a quién? Al altivo, al orgulloso. Así que no se trata tan solamente de que digas: oh, yo tengo fe. Hermano, la ausencia de la obediencia provoca que también te es falto de santidad. Presencia de obediencia, hay santidad. Y por ende, hay autoridad. Si tú no obedeces, no eres santo. Bueno, la Biblia me dice que somos llamados a ser, sí, hermano, estamos de acuerdo. En el momento Dios nos santifica y nos ve como santos porque ve a Jesucristo a través de nosotros. Pero tu conducta de ahí en adelante tiene que ser diferente, hermano. Vivir en santidad y en obediencia al Señor. Queremos tener autoridad, vivamos en santidad. Y un corazón obediente vive en santidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el que obedece quiere estar siempre haciendo lo que el Padre quiere para su vida aquí en la tierra. Y dice el versículo 16: desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Wow. Yo no sé cómo está tu corazón, hermano, en esta mañana. Yo no sé cómo están tus expectativas en el Señor, tu esperanza en Dios. Pero cada vez que buscamos a Dios, yo no sé cuál sea tu respuesta a Él. Yo no lo sé, iglesia. Pero quiero, al pararme en este lugar, ¿saben, hermano? Cada mañana que vengo aquí, o mejor dicho, que estoy parado aquí cada domingo, me inunda un temor, pero también un deseo, como decía Marco Barrientos en su cántico, manda lluvia. Él decía una frase ahí: y deseo que en toda mi generación arda este deseo por tu presencia. Y hermanos, tengo mi deseo en mi corazón que todos los que estemos aquí hablemos un mismo idioma y lo amemos a Dios. No te estoy llamando y diciendo todos tienen que ser pastores, todos tienen que... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todos amemos desesperadamente al Señor. Pero como pastor me toca ver y escuchar y observar actitudes y acciones insensibles a Dios. Y para colmo hay unos que justifican, ven la manera como justificar sus acciones, y eso sí me entristece, la verdad. Y estoy hablando de Montebrón, por si acaso, no estoy hablando de otra iglesia de afuera. De afuera también viene, hermano, y me agolpan, y a veces me llaman de otros lugares y me dicen: pastor, he sentido esto en mi corazón, explíqueme esto. Y bueno, y por teléfono les comparto algo, y a veces me transmiten su tristeza también, y yo digo: Señor, gracias, pero te la entrego, porque las que tengo acá ya a veces ni las agarro mucho, hermano. Santo el Señor. Pero quiero decirle, iglesia, con todo mi corazón, y ahora sí, a un lado nuevamente hago otro paréntesis, digo como pastor, ¿cómo puedo decirlo? Como uno que se para a orar por ustedes todos los días y que clama por esta iglesia. Anhelo en mi corazón que amen a Dios desesperadamente. Saben, yo les pido a Dios que los prospere. Sí, hermano, porque ¿verdad que todos queremos ser prosperados? Todos queremos ser prosperados. Todos queremos, es más, es el deseo de Dios. Pero algunos que son prosperados en el camino se desvían del Señor. Otros están esperando la prosperidad, pero no quieren acercarse al Señor. Otros están creyendo que tan solamente es que yo diga
Hoy leí la Biblia y la Biblia me dice: Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿qué dice el primer versículo, hermano? Alzaré mis ojos a los montes. Tú tienes que volverte a Dios. No es tan solamente la descripción o la narración de un texto. Volvámonos a Dios de corazón. Vuélvete de corazón al Señor. Porque tú y yo no sabemos que estamos provocando maldiciones a nuestras generaciones. Hoy estamos viendo la muerte de muchas personas que se están dando hoy por hoy, de manera literal, en nuestro país. Pero ¿saben por qué? Por causa de generaciones que no han sembrado correctamente. Así de sencillo, hermanos queridos. Por eso Jeremías dice en el verso que les hice ver que los pensamientos de Dios, dice: porque yo sé los pensamientos, capítulo 29, verso 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice la Biblia: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis. Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Y versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Aleluya. Hermanos queridos, volvámonos al Señor. Si tú y yo queremos plantarnos y estar como gente firme en el lugar que Dios nos ha plantado, sé fiel, pero sé fiel en tu vida completamente, también en integridad. Y no justifiquemos decir: Dios no me llamó a ser pastor. No te estoy diciendo que tú eres pastor. Te estoy diciendo que tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, plántate en el lugar que Dios te dijo que te plantes. Y da fruto, porque es lo que Dios está buscando. Jesús con sus discípulos pasaban en la higuera. Y aunque no era tiempo, pero Jesús dijo: yo quiero comer de ese fruto. Y fue a la higuera y la higuera no tenía ningún fruto. Y Jesús se enojó y le dijo: la maldijo. Y al día siguiente que volvieron los discípulos a pasar por ese lugar, la encontraron seca de raíz. Puede haber muchas interpretaciones teológicas sobre ese texto. Yo quiero tan solamente sacar una. Dios siempre está buscando el fruto de nuestra vida. ¿Qué fruto tienes tú, mi hermano querido? ¿Qué somos como iglesia en estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Dios te guarde y nos guarde a todos de jugar al cristiano, a la iglesia. Dios te guarde de jugar al cristianismo. En el nombre de Jesús te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Te estoy diciendo lo que está aquí plasmado en la palabra de Dios. Que Dios ha dicho: el huracán del Señor se ha desatado con furor. Te estoy diciendo que un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. Te estoy diciendo que la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Y al final de los tiempos, recién ahí, tú vas a comprender con claridad por qué pasaste muchas cosas. Ahí recién. Pero muchos no llegan hasta allá. Y lo que te digo en el nombre de Jesús, volvámonos completamente al Señor. Completamente al Señor. Iglesia del Señor, necesitamos volvernos al Señor. ¿Por qué viene esta palabra? Y quiero culminarte diciendo de esta manera. Segunda de Crónicas nuevamente. ¿Por qué es esta palabra? ¿Por qué es lo que Dios quiere? Esta palabra, que tú y yo la cumplamos, porque el deseo de Dios es bendecir a su nación. Es bendecir a su nación. Es bendecir, es cumplir lo que dice el verso 16. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo. Dios quiere que tu vida esté consagrada para Él. Mis ojos y mi oración y mi corazón siempre estarán allí, para que tú puedas escucharlo y para que puedas tener una relación con Él. Y ahí entonces, como dijo Jesús,
Pide lo que quieras, Dios será hecho. Ese es el deseo de Dios. Y lo que Dios no quiere que llegues, versículo 19. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. ¿Qué dice la última parte? Por eso Dios ha dejado que les venga tanto desastre. Cosas que llegan a nuestra vida no siempre es por causa de un propósito completo. Es verdad, Dios tiene todo controlado. Pero si tú llegas al final en obediencia a Dios, será más rápido que el hacer zigzag por causa del corazón. Iglesia de Jesucristo, para todos los que me escuchan en esta vida, el Señor nos está diciendo que nos volvamos a Él. El Señor nos está diciendo que ha establecido un decreto sobre nuestras vidas. No importa, pero Él va a cumplir su propósito en nosotros. Yo les pido en esta mañana, o les pregunto mejor dicho: ¿quieres que Dios cumpla su propósito en ti? La pregunta entonces es: ¿cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que Dios cumpla su propósito en ti? De manera en la cual tú seas obediente, o vas a tener que ser aquel que experimente las tempestades y el huracán del Señor en contra de tu vida. Tú escoges, hermano. Te pido que te pongas en pie. Padre eterno, he cumplido con tu palabra. Yo también, Señor, me embargó de un temor. Tu palabra me embargó de temor, Señor. Me queda decirte algunos versos, y uno de ellos: si Elías Cornejo pretende estar firme, mire que no caiga. Me acojo a la oración y al salmo que decía David: escudriñame, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada, y encamíname por tus caminos de justicia y de verdad. Señor, hoy tu palabra también me ha confrontado, Señor. Realmente no soy perfecto, Señor.
No soy mejor que los que están aquí. No lo soy. Pero sí te pido, Señor, que me ayudes a cumplir tu propósito en la tierra. Haz lo que tengas que hacer con mi vida, pero mi deseo de cumplir tu propósito. Si en el camino tienes que quitar acciones, actitudes, inclusive conceptos preconcebidos en mi vida, conductas adquiridas que no se alinean a tu voluntad en estos tiempos de mi vida, entonces, Señor, quítalos. Prefiero tu presencia. Prefiero tu presencia. Prefiero tu presencia. Prefiero, Dios, tu presencia y tu compañía. Prefiero que tú estés conmigo. Porque si tú estás conmigo, lo tengo todo, Señor. Y fuera de ti, no tengo nada, Señor. Solo quiero tu presencia. Solo quiero, Dios, tu presencia. Y como aquel Dios responsable, como aquel Papá Dios que hoy me ha puesto responsable sobre esta congregación, te pido, papá, te pido, papito Dios, ayuda a mis hermanos. Ten misericordia de sus vidas. Ten misericordia de sus corazones. Ten misericordia de sus pensamientos. Ten misericordia de sus actitudes cuando no están aquí en la iglesia, cuando están en sus casas, cuando están en su trabajo, cuando están en la calle. Te pido, mira sus acciones y sus actitudes. Si esas acciones no te agradan, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, en la abundancia de tu misericordia y tu bondad, con amor, papá, porque yo sé que tú eres fuerte, porque yo sé que también te enojas y que rechazas y aborreces el pecado. Yo lo sé. Pero aún en tu ira y en tu enojo te pido, papá, conforme a la multitud de tus bondades y misericordia, trata estas vidas que son tuyas. Trata estas vidas que son tuyas. Quita, papá Dios, toda mezcla en nuestras vidas. Quita toda rebelión de nuestros corazones. Quita todo orgullo, Dios, de nuestras vidas. Quita, Dios, de nosotros toda avaricia. Quita de nosotros, papá, toda religiosidad. Quita, papá, de nosotros todo aquello que pueda desplazarte del trono, del centro que tú debes estar en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, porque yo sé que esta iglesia va a ser prosperada y que cada uno de los que están aquí van a ser prosperados. Lo creo, Señor, y estoy convencido, Dios, que se levantarán inclusive nuevos empresarios sobre este lugar, gente con visión, Dios, gente que estará alineado a tu perfecta voluntad y que tomará decisiones, y esas decisiones en ti traerán mucha bendición a su familia, provisión a su casa. Y creo, Dios, firmemente que el corazón será mucho más abierto para bendecir a tu pueblo, Señor. Corazones agradecidos, y en ese agradecimiento a ti, Señor, tú, mi Rey, multiplicarás aún mucho más sus finanzas, porque tú les mostrarás que tú eres su Señor, su proveedor, y que nunca, Señor, harás que nos olvidemos de que tú eres nuestro Señor y Salvador, pero también eres nuestro proveedor, Señor amado. Ahora más que
declarado que tú eres el Señor y que lo que obtenemos es por con infinita y absoluta gracia. Que tengamos, oh Dios, un corazón sano para administrar correctamente lo que nos das. Pero al mismo tiempo, Dios, como dice tu palabra, seamos hallados dignos de confianza. Aleluya. Dios, que cada uno de los que están aquí esta mañana, en sus trabajos, en sus empresas, en sus locales, en su emprendimiento, lo que tú le has dado, Señor, puedan ser hallados dignos de confianza, Señor. Dignos de confianza, que lo que tú le confías, ellos puedan ser, Señor, buenos administradores. Honren tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendice esta congregación, Señor, y ayúdanos, Dios, a cumplir el propósito tuyo aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, haz que tengamos ese corazón sensible. Tú hoy has hablado no tan solamente como persona para nosotros este mensaje, no tan solo para la iglesia Montebrón, sino también, Papá Dios, como nación. Y quiero una vez más, Señor, te pido, Dios, en esta mañana, levántate a nuestro favor, Señor. Quiero, iglesia, al Señor, que con tus ojos cerrados le digas al Señor: levántate, Dios. Levántate en favor de tus hijos. Dice el Salmo capítulo 3, quiero que tan solamente estés con los ojos cerrados. Déjame leerlo a mí. Salmos capítulo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Salmo 27. Solo escúchalo, yo lo estoy leyendo, por favor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Salmos 91. Dice la palabra del Señor: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aleluya. Gloria al Señor. Así que escucha esta canción, si te la sabes, quiero que te juntes conmigo. Vamos a escuchar esta canción. Quiero ahí con tus ojos puedas escuchar este canto. Si tú lo sabes, quiero que lo cantes de todo corazón al Señor. Y un ejército acampe contra mí, no temeré. Dile al Señor: aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gente
al sitio contra mí. Y aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi
Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Amén, hermano. Y Él nos va a salvar y Él nos va a defender de todo lo que estamos viviendo. Él nos va a defender. Él nos va a guardar. Aleluya.